Gloria a Dios. Gloria al Señor que nos permite ese favor de poder representar a un equipo grande de gente que está haciendo historia. Iglesia de la Misión en Mazatlán es una iglesia que empezó con un grupo celular, una casa de paz, 7 personas nada más, y para la gloria de Dios estamos haciendo historia porque es una iglesia que actualmente tiene 335 grupos de amistad o casas de paz. Tenemos 1,895 bautizados, tenemos más de 3,000 congregantes en la semana y tenemos un equipo de 52 ministerios en la iglesia. Pero esto no empezó como lo platico. Esto empezó con una casa abierta, un líder que entendió la visión y que empezó a creerle al Señor. Y el Señor añadía a la iglesia y sigue añadiendo a los que van a ser salvos. Y el Señor también añade a la visión los recursos necesarios para que la visión siga creciendo. Entonces honro la vida de mi pastor Elías Páez, que es el director internacional de la Estrategia de Jesús, y todo un equipo de colaboradores que estamos detrás, trabajando y expandiendo el reino de los cielos. Pero hoy en esta mañana yo quisiera ser muy práctico para explicar cómo el Señor nos ha llevado a entender el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque esto no es particular para nosotros. Esto es lo que debe de existir en el corazón de todos y cada uno de aquellos que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que este no es un llamado para una iglesia, este es un llamado para todo el cuerpo de Cristo, para todos los que son la novia del Cordero. Y así como está de pie, quiero que escuche 2 pasajes bíblicos. Uno es muy conocido y el otro ya lo ha escuchado. El primero que voy a leer lo conocemos como la Gran Comisión, aunque hoy en la actualidad se ha convertido en la Gran Omisión, pero es la Gran Comisión. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto sale de algún lugar. El por tanto salió de toda la potestad que tiene el Señor Jesús. Como yo tengo ya la potestad, dice el verso 18, por tanto, dice el 19, id y haced discípulos. No dice id y tomar a los discípulos. No dice id y encontrar a los discípulos. No dice id y sacar a los discípulos. No dice id y encuentra a los discípulos. ¿Cómo dice? Id y haced. Dígalo otra vez. Id y haced discípulos. Entonces, ¿a qué nos llamó el Señor? ¿A qué nos llamó? ¿A qué nos llamó? Dígalo con ganas. ¿A qué nos llamó? ¿A qué nos llamó? ¿Y cómo lo voy a lograr? Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Termina con un amén que significa así sea. De tal manera que la Gran Comisión no es una especulación. ¿Quién lo podrá hacer y quién no lo podrá hacer? No es una declaración para unos cuantos, es este llamado.
No, 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 no. Esto es una declaración y categóricamente termina con un amén, que significa así sea. Entonces voltea con tu vecino así con cara de sospecha y pregúntale, ¿a qué te llamó el Señor? ¿Qué te respondió? A ver, dime qué te respondió. ¿Qué te respondió? ¿O no te respondió nada? ¿Y sabes por qué no te respondió nada? Porque tal vez tenga cargo de conciencia. Pero hoy, hermanos, quiero ser muy práctico, muy claro y muy sencillo el mensaje que le voy a entregar. ¿Por qué las iglesias reciben mucha gente? Hay muchos milagros, hay mucho derramamiento del Espíritu Santo, hay mucha gente que hace confesión de fe, pero ¿por qué razón no se quedan en la iglesia? La respuesta es muy sencilla, porque no estamos haciendo discípulos. ¿A qué vino el Señor a la tierra? Mire, qué poderosa es la declaración que el Señor Jesús hace cuando ora por sus discípulos en el libro de Juan. Padre, los que me diste, aquí están. Solo el Hijo de la perdición se fue para que se cumpliesen las Escrituras. Entonces Jesús establece el código secreto de cómo hacer discípulos. Y es por medio de la declaración de Mateo que nosotros aprendemos cómo vamos a formar a los discípulos. ¿Ok? Los tengo de pie porque quiero que escuchen el segundo texto que quiero leer. Y luego se van a sentar. Yo voy a durar aquí media hora más parado, así de que ustedes pueden esperar ahí unos 3 minutos más. Vamos a Juan capítulo 15, verso 16. Me disculpan los de proyección que no estaban en las notas pero sentí de parte de Dios dejar estos dos cimientos por los que vamos a empezar a edificar el siguiente tema. Y esto quiero que entienda. Juan 15, 16, claramente. Lo leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la actualidad? Ahora estamos trabajando al revés. Todo lo que queremos le pedimos para que nos los dé. Pero la ley de Dios es diferente. La regla de Dios es diferente. Primero dice, primero me trae fruto. Luego que el fruto permanezca. Y entonces sí, todo lo que me pidas te lo voy a dar. ¿Por qué estás aquí? Porque tú levantaste la mano y dijiste, yo quiero estar ahí. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos los más elocuentes e inteligentes. Estamos aquí por elección divina. Entonces entienda este primer principio. Estoy aquí porque Dios me eligió. Pero ¿para qué te eligió? Y os he puesto, dice. ¿No te puso el pastor como líder? ¿No te puso la organización como líder? No, te puso mi Dios. Entonces, Él te elige y Él te pone. Diga conmigo, Él me elige y Él me pone. La pregunta es, ¿y para qué te puso? ¿Para qué? Para que vayáis. Vamos por parte lo que dice el texto. Me puso para que vayáis. ¿Pero qué somos nosotros? Puro menga chipacá.
Y dice el Señor, yo no te puse para eso, yo te puse para que vayas. Por eso es ir y hacer discípulos. Ir. El discípulo no va a llegar. El discípulo no va a nacer. El discípulo no va a ser producto de la casualidad o de la suerte. No, yo tengo que ir, yo tengo que buscarlo y hacerlo el discípulo. Entonces diga conmigo, yo fui llamado para ser discípulos con la autoridad que Jesucristo me ha dado. Y vuestro fruto permanezca. Ahí está algo clave, iglesia. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué la gente no permanece? ¿Por qué la gente se va de una manera que ni nos explicamos? De un de repente ya no llegaron. Porque ese fruto no permaneció. Ahora sí puede tomar su lugar dándole gloria a Dios. Pero como si lo creyera, dele gloria a Dios. Aleluya. Entonces yo quiero explicar un poquito acerca de cómo el Señor nos ha llevado. Y ahora ya esto no es algo local y mucho menos es algo que empezó hace 22 años como Iglesia La Misión. No, si usted me saca sangre y me expulga en el ADN lo que traigo adentro, va a encontrar células, grupos de amistad, casas de paz, grupos pequeños, estudios bíblicos. Porque cuando yo nací, tenía un padre que cuando llegaba a la casa de la familia López, entraba a esa casa y cuando salía de esa casa, ya había bautizado al papá, a la mamá y a los hijos que ya cabían en un bote de 200 litros de agua. Que ya tenían conciencia de lo que era el bautismo. Entonces mi padre desde muy pequeñito, antes de que yo fuera a la primaria, me llevaba a esos grupos de amistad y me daba la Biblia y me decía, hijo, enséñale dónde está el texto que voy a predicar. Abre el libro de Éxodo capítulo 20, donde habla acerca de la idolatría. Y yo no sabía ni leer. Y un día le dije, padre, ¿cómo quieres que yo les enseñe dónde está si ni sé leer? Mira, te voy a enseñar los libros de la Biblia. Y empieza Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios. Y ahí, cuando yo te dé la cita, tú nomás te vas al libro y buscas el capítulo que es el número grande y el versículo que es el número pequeño y olvídate de lo demás. Y ahí empecé yo, en un grupo de amistad, a leer antes de ir a la primaria. Entonces yo entendí que desde mucho tiempo atrás, esta familia, el Señor la levantó con un propósito. Y por eso estoy aquí ahora. Entonces yo quiero que comprenda esto. Dios nos llamó para ser discípulos. Y debemos de comprender que todo lo que se haga para Dios, el enfoque principal, la misión de la iglesia, a lo que nos debemos de dedicar y para lo que existimos es para hacer discípulos. Entonces, si nosotros estamos dedicados a otra cosa, si nuestro esfuerzo está en otra cosa, si nuestro entusiasmo está en otra cosa, si mi energía está canalizada en otra cosa, estoy trabajando para otro patrón. Porque así es el reino de Dios. Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, y sin que él sepa cómo,
Mire lo que dice la palabra. Si los de proyección me pueden ayudar, ya estoy en la primera diapositiva que les entregué. Esa semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, ya que quien diseñó la tierra le dio un potencial para producir. Por eso usted, cuando ve una tierra árida y le cae agua, esa tierra produce hierba verde. ¿Sabe por qué? Porque desde su nacimiento, desde sus orígenes, desde que la diseñaron, le dieron el potencial de dar fruto. Por eso de suyo lleva fruto a la tierra. Primero es hierba, luego es una espiga en esa hierba, pero luego la espiga se llena de grano, y esa espiga llena de grano llega el momento que madura, y cuando ya está madura, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Yo quiero que entienda este principio que está en la Biblia, que así fue como el Señor les enseñó a sus discípulos cómo hacer discípulos. Muy sencillo, les dijo el Señor: vean a la tierra como un campo y vean la palabra de Dios como una semilla. Y ustedes van a ir y van a preparar una tierra para luego soltar la semilla. Su trabajo es sembrar la semilla, y déjenme a mí el resto. Que dijo Pablo: yo planté, Apolos la regó, pero el crecimiento, ¿se da cuenta? Mi Dios no va a sembrar, mi Dios va a dar crecimiento a lo que tú estás dispuesto a sembrar. Porque quien va a sembrar ahora la semilla eres tú, y quien da el crecimiento es Jesucristo. Así es de que no te preocupes cómo lo va a hacer Él. Solamente ve y haz lo que a ti te corresponde hacer, y deja que Dios haga lo otro que usted no puede hacer. Entonces, en este pasaje vemos claramente 4 principios para ser un discípulo. Por eso el discípulo primero nace. Vayan y hagan discípulos, bautizándoles. Primero tiene que nacer. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, para ser un discípulo, primero tiene que pasar por el primer propósito, que es nacer. Por eso dice el verso 26, decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota. Por eso cuando usted suelta una palabra, esa palabra, dice la Biblia, no volverá a él vacía, sino que va a hacer la función para lo cual fue enviada. Por eso es importante saber lo que hablas, por eso es importante saber lo que dices, por eso es importante saber dónde está tu corazón, porque donde está tu corazón está tu tesoro, y de la abundancia del corazón habla la boca. La gente que no trae evangelio en el corazón no habla evangelio. La gente que trae platica con alguien 5 minutos y te vas a dar cuenta lo que trae. Porque esas palabras son las semillas. Y así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Entonces el primer propósito para que Él se haga un discípulo es que nazca de nuevo. Esa semilla tiene que morir. La gente tiene que morir a sus pasiones, a sus deseos, a todas las creencias antiguas, tradiciones, todo lo que traían. Por eso en el propósito nacer, no solamente usted le va a hablar de la palabra, no. En el propósito nacer usted tiene que estar con ellos día y noche,
Porque acuérdese, el principio es ir y hacer discípulos. La gente no trae una disciplina espiritual que usted ya tiene. La gente no trae una costumbre que usted ya tiene. Por eso usted lo tiene que tomar de la mano y no soltarlo. Estar con ellos de día y de noche, pero sin que usted sepa cómo el Señor va a estar operando en el corazón de ellos. El Señor va a estar trabajando en esa familia. Entonces aquí entendamos el principio que Marcos nos está relatando. Es como una siembra de un ciclo. ¿Cuántos de aquí han sembrado algo alguna vez? Los que no han sembrado, de perdida fueron a la primaria y metieron un frijolito en un algodón con agua. Y esa semilla, ¿qué pasó? Primero muere, pero luego de morir empieza a dar una ramita, una hierbita. Así es el reino de Dios. El reino de Dios no quiere que la gente ya predique de la noche a la mañana. Sea paciente. No quiere que la gente cambie toda su forma de vestir, su aspecto, no lo va a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso. No se adelante a los procesos. Lo primero es nacer. Que entiendan la necesidad de que tienen que arrepentirse, que entiendan la necesidad de que tienen que bautizarse, que entiendan la necesidad que solamente hay un nombre que le perdona sus pecados, que entiendan la necesidad de que solamente hay un Dios que va a escuchar su oración cuando más lo necesite. Por eso el propósito de nacer, hermanos, es esto nada más, que la gente nazca de nuevo, es todo. No espere más de ellos en ese periodo de tiempo, porque recuerde que es un ciclo de siembra y cosecha. Recuerde que es un proceso, que al final voy a obtener a un discípulo, sí, pero ese discípulo no nació, ese discípulo se tiene que procesar, entonces tiene que pasar por todo un proceso. Y ese es el reto de este tiempo, que las iglesias entiendan que el crecimiento de un discípulo no es como nosotros quisiéramos, sino que es como un organismo vivo que primero tiene que empezar a desarrollarse, luego madura, luego es una persona que después de haber intentado tantas veces llega a un crecimiento. Es igual, el discípulo es igual, la persona que va avanzando en Dios. Por eso tenemos que entenderlo de una manera muy natural, muy sencilla, muy práctica, como lo digo hoy. Y ese proceso que usted sembró, esa semilla, tarde que temprano se va a multiplicar. El sembrador, según el libro de Marcos, un día salió a sembrar, pero él no esperaba cosechar en ese momento. Él sabía que lo que sembraba en ese tiempo iba a pasar un tiempo para luego cosechar. Es por eso que nosotros debemos de ver el modelo que hoy estamos presentando como algo muy, con esta analogía agrícola, muy sencillo como el Señor lo explicó. ¿Y por qué lo explicó así Jesús? Porque estaba en lugares donde había agricultura. Y para que la gente entendiera, y cuando había pastores les hablaba de las ovejas. Entonces el Señor fue muy práctico en esto. Entonces la primera tarea que nosotros tenemos para traer a un perdido a los pies de Cristo es primero conectarlo con su diseñador. Lo primero que tenemos que hacer es conectarlos con un amigo que le ama. Por eso el primer propósito de nacer empieza con un ciclo evangelístico o un ciclo de alcance, donde a la final de ese ciclo lo vamos a llevar al día del amigo. ¿Cuántos de aquí han hecho un día del amigo? ¿Sabe que usted tiene que estar por 5 semanas en ayuno y oración y haciendo una cosa en particular cada semana? Pero ¿qué pasa después del día del amigo? La gente ya no volvió. ¿Qué pasa después del día del amigo? La gente se desenfocó. Pero usted debe de seguir teniendo en su mente, esa persona tiene que ser un discípulo.
Y si él se desanimó, si a él no le gustó, si a él esto le causó un prejuicio en su mente, porque no es la religión que le inculcaron sus padres, por eso el ayuno y la oración no va a parar ahí, sino que va a cambiar de enfoque. Ahora ya no lo voy a orar para que venga el día del amigo y tenga un encuentro con su diseñador. No, ahora voy a orar y ayunar para que se conecte a una casa de paz, para que se conecte a un grupo de amistad, por eso yo hablaba ayer de la importancia de la estrategia espiritual. Después del principado que no lo dejaba venir al día del amigo, va a venir otro principado. Por eso ahí mismo en el capítulo 10 de Daniel dice: y me tengo que ir, porque después del príncipe de Persia vendrá el príncipe de Grecia. El trabajo para ser discípulos no para en el día del amigo. Por eso mucha gente se desanima y dice: ya no volvieron después del día del amigo. No se trata de desánimo, se trata de darle continuidad a lo que ya empezaste. Un agricultor, cuando ve que no todo crece, ¿qué es lo que hace después de que la semilla empezó a germinar? Se da cuenta que está débil, le inyectan fertilizante. Se da cuenta que una plaga llegó, le inyectan herbicida que mate lo que está consumiendo. Entienda, esa semilla se tiene que seguir cuidando. Y qué mejor que en una casa de paz, donde hay hombres y mujeres que ya fueron procesados, que ya entendieron cómo el Señor los ha amado. Es mucho mejor. Por eso hay que conectarlos después del día del amigo a una casa de paz. La gente que usted no conecta después del día del amigo a una casa de paz, el 50% de los que llegaron a la iglesia ya no vuelven. Y cada semana que usted espere para conectarlos, va a perder otro 50%. Pero ¿sabe qué? Recuerde que hacer discípulos es nuestra misión. Y un discípulo no se forma con un día del amigo. Un discípulo no se forma con ir cada semana a la casa de paz. ¿Sabe qué tiene que ir? Llevarlo a otro proceso espiritual que se llama retiro espiritual. ¿Cuántos cristianos conoce usted que tienen 15 años en la iglesia y todavía la familia fulana está peleada con la familia sutana? ¿Sabe por qué? Porque tienen heridas en el alma. Emocionalmente están dañados, espiritualmente son rebeldes. Toda la vida, ahí están en la iglesia, pero toda la vida critican a los líderes. Ahí están en la iglesia, pero toda la vida están hablando de otros. Esa gente, ¿sabe qué necesita? Llevarlos a un retiro espiritual. Porque en un retiro espiritual esa gente va a perdonar. En un retiro espiritual esa gente va a ser restaurada. En un retiro espiritual lo que no entienden Dios lo va a meter a una olla de presión. Porque en el retiro espiritual, ¿sabe qué es? Palabra directa. Así como Jesús llegaba y le hablaba, decía: hipócritas. Jesús le dijo a los fariseos. Juan decía: generación de víboras. Tristemente ahora las redes sociales, las leyes de los gobiernos, a veces nos tapan la boca para no decir lo que tenemos que decir. Pero ¿sabe qué? A puerta cerrada se abre la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y llega a los lugares más recónditos del corazón y de la persona. Separa el alma del espíritu, y la palabra sana aquello que no pueden sanar. Y lo que la palabra no hace, luego el Espíritu Santo llega y lo remata. Entonces el retiro espiritual, hermanos, es algo necesario para todo cristiano. Pero ¿sabe qué? Esto no para ahí. Para que la gente nazca de nuevo, también después de un retiro espiritual, después de un día del amigo y después de conectarlo al grupo de amistad, necesitamos discipularlo. Porque la gente va a actuar conforme lo que le caiga en la alcancía. Los pensamientos, lo que le han dicho toda la vida, son las coras que le están cayendo a esa alcancía.
Y esa alcancía tiene un depósito que se llama corazón. Por eso dice Proverbios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, en la escuela de discipulado, usted le va a hablar palabra de Dios a la gente. En la escuela de discipulado usted le va a dar una palabra que le va a entrar por su mente para que la guarden en su corazón. Y cuando la gente le entra algo positivo en la mente, entonces lo guarda en el corazón. Por eso de esa abundancia que hay aquí va a abrir su boca. Un amargado que habla, amargura. Un rencoroso que habla, un envidioso, un mitotero, un tramposo, porque es lo que trae acá. Entonces, si yo a la gente le meto palabra de Dios, esa gente va a tener escritas las leyes del Señor en su corazón, y esa gente no va a estar fácilmente vulnerable a lo que el enemigo venga a decirles. Por mucho tiempo el enemigo les ha venido a decir, tú no vales nada, porque cuando eran unos niños el pastor decía, ahorita menso, tonto, tu hermana es mejor que tú no sirves para nada. Y ese hombre fue creciendo y anda por la vida mendigando, porque siempre dice, yo no valgo nada, yo no soy mejor que el fulano, hay otros mejor que yo, y están caminando así. Pero cuando vienen a la escuela de discipulado, ahí escuchan una palabra que les dice, no, Dios te ha hecho una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe por qué los discípulos de Jesucristo, a pesar de que fueron perseguidos, a pesar de que fueron atribulados, a pesar de que fueron encarcelados, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo? Porque ellos sabían que había un patrón que pagaba mejor que en este mundo, y es menester mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos sabían claramente lo que decía la palabra de Dios. La gente le decía, mejor cállense, los vamos a dejar libres, pero ya dejen de predicar a ese Dios. Y en cuanto salían de prisión, hacían una campaña evangelística y con más denuedo predicaban, porque la palabra decía, van a ser perseguidos, pero yo los mandé a ser testigos de mi poder, yo los mandé a ser testigos de este evangelio, yo los mandé a predicar este hermoso evangelio. Para que la gente madure, crezca, se multiplique y nazca, necesita saber principios bíblicos. Y cuando ellos entienden el porqué de todo, se bautizan y dicen, me rindo, ya no le sirvo más al pecado, ya no le sirvo más a la maldad, ya entendí que me tengo que arrepentir, ya entendí que me tengo que bautizar, ya entendí que lo tengo que hacer en el nombre que es sobre todo nombre, y ya entendí que seré lleno del Espíritu Santo, y ya entendí que debo de caminar en santidad, y ya entendí que mayor es estar aquí en el atrio del Señor que estar afuera, y ya entendí que esta palabra es la que da vida, y ya entendí que el Dios dueño de todo, Él es el camino, Él es la verdad. Ya entendí, dice, y se bautiza. Pero el proceso no acaba aquí, iglesia. Diga conmigo, hacer discípulos se ocupa un proceso con 4 propósitos. Diga conmigo, hacer discípulos se necesita un proceso con 4 propósitos. El primero es nacer. Bautizamos en el nombre de Jesucristo. Pero después de bautizarlo, lo bautizamos el domingo. Pero sabe que el día siguiente, el lunes, esta persona cae a un segundo propósito. El propósito no es que se quede como niño fluctuante, llevado por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Ya no queremos eso, iglesia. Estamos llenos de biberones en el altar. Tenemos un montón de bebés espirituales, ya tienen bigote, ya son viejos en Cristo y todavía quieren su biberón, quieren su mamadera. Ya eso se tiene que acabar.
No estamos en este mundo para seguir alimentando. Por respeto a las redes lo voy a omitir. Ya basta. Tenemos que hacer discípulos. Jesús se cansó de traer a Simón por un lado. Simón, voluble, inconstante, cambiante, que lo niega porque le sanó a la suegra. Mira nomás. Simón significaba una vara que el viento doblaba. ¿Cómo amaneció el sol? Muy caliente. Este día no sirve. Amaneció nublado. Se deprimía. Cambiante, voluble, inconstante. Hasta que un día el Señor dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Empiezan a decir. Y se fue un poquito más adentro. Y vosotros, los que comen conmigo, los que duermen conmigo, ¿quién decís que soy yo? El cambiante, el voluble, el corajudo, el inconstante. Tú eres el Cristo. Píntate una raya. En ese momento el Señor le dice: píntate una raya, Simón, hijo de Jonás. Lo que acabas de decir no te lo enseñó tu padre ni los antepasados de tu padre. Tú le dices: eres un terrenal. Y tú eres un hombre muy constante. Mañana, ¿quién vas a decir que soy yo? Es más, mañana me vas a negar. Porque eres muy cambiante. Eres muy inconstante. Eres muy voluble. Simón, hijo de Jonás, lo que acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre. Lo que acabas de ver es porque la visión sobrenatural se te abrió. Pero aquí tiene que pasar algo, le dice. A partir de hoy, ya no serás Simón. Tu nombre ya no será cambiante, voluble. A partir de hoy, le dice, serás piedra. Abra los ojos. Serás piedra. Serás piedra. Ni siquiera te emociones mucho. Vas a ser una piedrecita. Por eso en Primera de Pedro dice que todos nosotros somos piedras vivas que edificamos la casa del Señor. Vosotros como piedras vivas edificamos la casa del Señor. Nosotros somos piedrecitas como Pedro. Pero para que entiendas más claro, Pedro, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Era un diálogo entre Pedro y Jesús. Por eso dice Efesios que Él es la roca, el principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, edificado sobre ella. Tú eres Pedro, pero yo soy la roca. Eso es lo que hace un discípulo. Que le enseñes, que le informes, que le digas. Entonces entra el siguiente propósito y la gente empieza a crecer. Regreso al pasaje de Marcos 4:27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla ¿qué? Brota. Unas 4 o 5 diapositivas más adelante, o tal vez 6. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ya nació,
Pero después del nacimiento sigue el segundo propósito. ¿Cuál es? Crecer. Dígalo con ganas. ¿Cuál es? El primero se llama. El segundo se llama. Entonces, de nuevo vamos a repetir esto. Un discípulo se tiene que formar por medio de un proceso que tiene 4 propósitos. El primero es, el segundo es, sin que él sepa cómo, esa semilla que nació ahora crece. El crecimiento de un discípulo no es producto de la casualidad, sino que es parte de un proceso bien pensado. El Señor, antes de enviar a sus discípulos a ser testigos de Jesucristo, en Lucas capítulo 9, verso 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. Es la siguiente line, por favor. Quiero que sepan que es palabra de Dios y no son ocurrencias de nadie. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué aquí en la noche está lleno y ahorita está no tan lleno? Porque no nos hemos negado a nosotros mismos. Tomar la cruz de Cristo no es fácil. Por eso es importante que los que hoy están aquí dejen de hacer creyentes y se conviertan en hacer discípulos. Dejen de estar alimentando gente llorona y hagan gente sólida que crea en la palabra y que pague el precio de seguir al maestro con todas las dificultades de la vida. Dígame quién tiene la vida arreglada en esta casa ahorita. Dígame quién no tiene problemas en esta hora. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones diversas, pero alguien le ha creído al Señor. Alguien le ha creído que para este tiempo hemos llegado. Alguien le ha creído al Señor que ya basta de estar perdiendo tanto tiempo, alimentando tanta gente chillona, alimentando tantos niños chiqueados y hacer discípulos para Jesucristo. Si esta ciudad se va a conquistar, no se va a conquistar con gente chiqueada, se va a conquistar con discípulos de Cristo que le crean al Señor, que se levanten en autoridad y con poder de lo alto. Hermanos, para seguir desarrollando un verdadero discípulo, entonces no podemos decir: ya lo traje al día del amigo, hay que la iglesia haga lo que sigue. Y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Voltea con tu vecino así con cara de sospecha y dile: a partir de hoy, dile, visita que tú traigas, visita que vas a discipular. Aunque tenga sueño tu vecino, despiértalo de una cachetada santa y dile: más vale que deje de estar tan relajado, que mi Dios nos mandó a ser discípulos. El proceso de discipulado, hermanos, no es fácil, es un recorrido largo pero seguro. Es uno pero despacito. Ellos dos saben de por qué le estoy diciendo. Uno pero despacito. Una pero despacito. No hay prisa aquí. Esto no tiene prisa, pero sí tiene que ser consistente. Por eso el apóstol Pablo a los Corintios les digo: hermano, más vale que se fajen los pantalones y que se aprieten la falda. Así que, hermanos míos amados, estad vosotros firmes y constantes. Firmes y constantes.
firmes y constantes, firmes y constantes. Hacer discípulos requiere firmeza y requiere constancia. No, es que ya no me contestó los mensajes. Manténgase firme. Ahora vaya y búsquelo, constante. Es que ya no quiere venir, siga orando firme. Si Dios le dijo que iba a ser discípulo, siga orando por él. Y constante, póngasele afuera del trabajo y dígale: no te he visto, pero vengo a decirte que te amo en Cristo. Si usted se mantiene firme y constante, el apóstol Pablo dice: creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Habrá algún matemático acá? Esta es la ecuación: firmeza más constancia igual a crecimiento. ¿Por qué? Porque el ingrediente principal es sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor. Tú le trabajas a un patrón en esta tierra y te puede fracasar. Tú le trabajas a una institución en esta tierra y te puede fallar. Tú le puedes dar a tu mujer algo y que le digas: cuídamelo, y se lo puede gastar. Pero si tú lo metes en la obra del Señor, no será en vano. Hay un Dios que es fiel y verdadero. Hay un Dios que no te va a dejar ni te va a desamparar. Y Él prometió estar contigo todos los días. Así es de que deja de estar pensando en aquel que te hizo fracasar, o el que fracasó en lo que tú y él acordaron, y pongas a poner todo en Cristo, porque en la obra del Señor todo lo que inviertas no será en vano. Todo lo que ores por esa persona, todo lo que inviertas por esa persona, todo el esfuerzo que pongas en esa persona, sin que usted sepa cómo, la semilla crece. Entonces esta persona, después de ser discipulado para el bautismo, ahora es discipulado para mantenerse en crecimiento espiritual. Ahí le vas a decir por qué orar. Ahí le vas a decir por qué ayunar. Ahí le vas a decir por qué leer la palabra de Dios. Ahí le vas a decir que entró a un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que en ese cuerpo hay diversidad, que en ese cuerpo hay muchos miembros, pero que cada uno tiene su función. Que no se pelee con el otro miembro, que él tiene algo mejor. Que no se pelee por lo que tiene el otro. Que no piense que lo que Dios le dio a él, Dios se equivocó. Usted le va a enseñar en el crecimiento del discípulo. Usted le tiene que enseñar a que es parte del cuerpo de Cristo. Y si él deja de funcionar en el cuerpo se va a desgastar. ¿Qué pasa cuando un órgano no está trabajando? Los otros órganos son afectados. De igual manera, en la iglesia la gente tiene que aprender a trabajar en el cuerpo de Cristo. Tiene que aprender a operar en el cuerpo de Cristo. Por eso el segundo propósito de este proceso se llama crecer. La gente tiene que crecer en el conocimiento de la palabra. Tiene que crecer en el conocimiento de a qué llegué a este cuerpo. Tiene que crecer en el conocimiento de que por qué me tocó a mí ser el uñero en el zapato. Porque un uñero es capaz de paralizar al cuerpo. No importa el lugar que Dios te dio en el cuerpo. Lo más importante es que cuando tú te conectas con el cuerpo, edifican la iglesia. Si tú te desconectas del cuerpo, te secas. Y por eso a la gente la metes a la escuela de discipulado nivel 2 o propósito crecer. 24 lecciones. Y después de que la gente termina esas 24 lecciones, hacemos un evento puente que conecta al tercer propósito. Hacer discípulos, dígalo. Se requiere de un proceso con 4 propósitos. Dígalo fuerte, con 4 propósitos. El primero es, el segundo es, y el tercero es madurar.
Madurar. Ya no le vamos a dar lechita, ahora le vamos a dar verdura. Ya no le vamos a dar solamente lechita, ahora le vamos a dar algo más sólido. Por eso la gente tiene que madurar. Tiene que haber una madurez espiritual. ¿Qué es eso de que no puede hablar todo públicamente porque hay hermanos que se van a sentir? Entonces, para conectar de crecer a madurar, hacemos un enlace que le llamamos evento puente. Ese evento se llama Día de Avivamiento. Y ese día, el que no ha recibido el Espíritu Santo hasta hoy, lo tiene que recibir. Usted no le puede meter letras espirituales a gente carnal. Porque el que es carnal le gustan las cosas de la carne, pero el que es espiritual le gustan las cosas del Espíritu. Entonces ese evento puente de Día de Avivamiento se ora y se ayuna por 3 semanas para que todo aquel que no haya recibido el Espíritu Santo lo reciba. ¿Por qué el Señor nos mandó a predicar sin antes haber recibido el Espíritu Santo? Porque nadie puede dar testimonio de lo que no vivió. Y para tener la autoridad legal espiritualmente se necesita ser lleno del Espíritu Santo para testificar. ¿Cómo le digo al borracho que yo borracho ya no soy borracho? Porque un día llegó Cristo a mi vida y me transformó. Y sin tener una terapia psicológica, dejé el alcohol de la noche a la mañana. ¿Cómo le digo? No me va a creer porque va a decir 40 años juntos pisteábamos. 20 años le dimos duro tú y yo. ¿Cómo me vienes a decir a mí que de la noche a la mañana ya no tienes eso? Ya no necesitas eso. Él no sabe y no entiende lo que ya ocurrió contigo. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona y es revestido del poder de lo alto, entonces me seréis testigos. Porque lo que ahora vas a hablar, no lo vas a hablar solamente con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. Para que la gente madure, tiene que ser llena del Espíritu Santo, ser revestida del poder de lo alto. Porque en la madurez de un discípulo, sigue diciendo Marcos 4:28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Usted le soltó una palabra a alguien, fue la semilla que usted le soltó. Esa persona la agarró, la creyó y se bautizó. Le enseñó el proceso de crecer, el propósito de crecer, perdón. Pero ahora va a madurar. Cuando la gente está madurando, ya pasaron 6 meses. Y en 6 meses, esa espiga empieza a dar granos. Empieza a traer al compañero de trabajo. Esa persona empieza a traer a un familiar, porque ya se dieron cuenta que 6 meses es diferente. Que en 6 meses ya cambió mucho su forma de pensar y de ser. Ya no habla como hablaba, ya no roba como robaba, ya no miente como mentía, ya no fue una semana, ya no se le pasó en un mes, ya no se le pasó en 2 meses o en 3 meses, no, este ya lleva 4 meses aplicado a una disciplina que lo está haciendo hacer diferente. Entonces esa persona empieza a traer grano en la espiga. Entonces ya está madurando, ya está entendiendo para qué fue llamado, ya está entendiendo que no solamente Holy Ghost, ya está entendiendo que no nada más es venir y dar vueltas y marometas en el altar y soltar la lengua y danzar. Ya se dio cuenta que no solamente es eso, ya hay una necesidad en él.
Tengo que decirle a mi familia allá en mi país que Cristo me transformó. Tengo que decirle al fulano, tengo que hablarle a mi patrón y decirle, ¿sabe qué? El domingo ya no le trabajo más porque el domingo es del Señor. La madurez de un discípulo es indispensable para que no tengamos solamente creyentes inmaduros. Ya eso se acabó. Porque ellos, los inmaduros, son presa fácil del adversario. Tenemos ministros inmaduros que porque no aparecieron en el programa del mes dejan de venir al culto. Bueno, el Mazatlán. Tenemos familias inmaduras que porque la de la alabanza no le cae bien a su hija y no la pone en el rol, no vamos a ir este mes. Tenemos creyentes inmaduros que porque no los pusieron a servir donde ellos querían, ya no vienen. Y esto provoca tener congregantes que no se integran a servir a Dios. Y solo demandan, son muy buenas ovejas. Ayúdame, atiéndeme, órame, recógeme, préstame. No pagan, pero ahí están. Bien buenas son las ovejas. Madurar tiene que ver con gente que va cambiando su perspectiva en Cristo, que va dejando de ver al prójimo y voltea a ver al Todopoderoso, que se va dando cuenta que sus líderes también son humanos, que se darán cuenta que aquí también hay hombres de carne y hueso, pero su prototipo está en los cielos. Su prototipo está allá arriba. Mi prototipo no es de este mundo, es más allá todavía. Y la madurez de un discípulo es indispensable. Entre más gente inmadura, más cargas tendrá en su hombro. Pero entre más gente madura tenga, más libre. Y no nada más usted, la gente que está a su lado también será más libre. Se van a acabar el club de los chismosos. Se va a acabar el club del VIP. Se va a acabar el club de la élite, de que yo soy de Pablo y que yo soy de... No, todos vamos a ser de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo empiece a entender que cada quien tiene su lugar, cuando el cuerpo de Cristo empiece a entender la madurez espiritual de cada uno de ellos, no le va a importar lo que el otro tenga, no le va a importar lo que el otro haga, él le va a importar lo que Dios le dio a él y lo va a empezar a desarrollar porque ya es maduro espiritualmente. Y le vamos a poder predicar palabra de Dios y no se va a sentir agraviado, sino que va a ser redarguido y se va a arrepentir en el nombre de Jesucristo. Hacer discípulos, dígalo, se ocupa un proceso que tiene 4 propósitos. El primero es, el segundo es, el tercero es, gloria a Dios. Ya termino en 5 minutos. Debí de haber terminado antes. Esta fiesta del, este propósito de madurar termina en otra fiesta. Dígale a su vecino, esta estrategia es pura fiesta. Fiesta del amigo, fiesta de la cosecha, fiesta de avivamiento, fiesta, 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 pura fiesta. Y dicen que los cristianos no hacemos fiesta. Si mi Dios, que fue el más fiestero de todos, el primer milagro lo hizo en una boda. Aprendamos de él. Entonces, si usted es medio amargadito, más vale que deje la amargura, que mi Dios es feliz y le gusta la fiesta. Si es un poco antisocial, más vale que se ponga más social, que mi Dios era bien social. Para conectar el propósito de madurar con el propósito de multiplicar, hay otro puente. Y a ese puente le llamamos la fiesta del Timoteo. Esta gente no solamente crece en el conocimiento de la palabra. Esta gente no solamente crece en el conocimiento de quién es Él o para qué está aquí. Esta gente también ahora en los grupos de vida, en las casas de vida, casas de paz, ahora le voy a decir, ¿sabes qué? Veo que vas muy bien. Y como en México decimos, luego se le ve la zanca al pollo.
Este tiene madera de liderazgo. Este tiene palabra. Este ha aprendido muy bien en el discipulado. ¿Sabes qué? Te voy a hacer mi Timoteo. Te voy a hacer mi auxiliar. Te voy a hacer mi brazo derecho. Entonces, ese tercer propósito de madurar, ese día yo les digo a todos los de mi grupo o la Casa de Paz, vamos a tener una fiesta que le vamos a llamar Fiesta del Timoteo. Así de que vamos a hacer una fiesta de traje. Amén. Yo traje frijol, yo traje tacos, yo traje pastel, yo traje refresco. Todos vamos a traer algo porque va a haber fiesta. Y vénganse con sus mejores garras. Y ya que está el grupo reunido, la célula ahí, la Casa de Paz, ya bien, lista para el regocijo, presente a su nuevo Timoteo. Y públicamente diga: la hermana Gertrudis, ¿no hay ninguna Gertrudis acá? Es que me acordé de la hermana Borlotes. Ella será mi auxiliar. A partir de este día, pónganle los ojos, que ella va a ser auxiliar de este grupo. Entonces, la siguiente semana usted le dice a la hermana: prepárese una alabanza, prepárese la bienvenida, prepárese el rompehielo, prepárese la oración de introducción. Y si es agresiva, dígale: prepárate la plática, que tú vas a dar la palabra. Entonces, tu Timoteo será tu auxiliar. Y tú vas a empezar a soltarlo públicamente. No lo has soltado totalmente, pero lo vas a formar. Ahí contigo va a estar. Porque entonces, dice Marcos 4:28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero es hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida llega la hoz, porque la cosecha llegó. Es momento de multiplicarnos, hacer discípulos. Dígalo: hacer discípulos. Se ocupa un proceso con 4 propósitos. El primero es, el segundo es, el tercero es, y el cuarto es. Dile a tu vecino: llegó tu multiplicación. No serás más escasa. Suéltale una palabra profética. Ya no vas a ser estéril, te vas a multiplicar en el nombre de Jesús. En este último propósito, hermanos, la meta es que no solo sirvan en la iglesia como un ayudante de grupo de amistad. No. La meta es que también se conviertan en un multiplicador de almas. Para títulos ya basta. Que cualquiera puede ser el primo de un amigo o el compadre del otro. Mucha gente tiene nombramientos porque es afín a alguien, pero en este modelo no se premia al compadre. En este modelo, como es de Jesús, por sus frutos los conoceréis. En este modelo se le da crecimiento al que está produciendo. Se le da nombramiento al que está produciendo. ¿Cómo te voy a poner como supervisor si nunca te ha multiplicado? No entiendes el principio. Tienes que ser un alimento multiplicador para que tú mismo supervises a otros y les inyectes lo que tú ya eres, un multiplicador. Marcos 4:8 dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció. Produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. En ese propósito de multiplicar,
Ya no solamente va a estar en mi grupo como auxiliar. No. Ahora le voy a decir cómo se torea el toro. Y me lo voy a llevar a la reunión con el pastor. La reunión de liderazgo. Para que escuche cómo se torean los toros. Ya no solamente vea de la barrera. No. Ahora se meta al ruedo. Y escuche lo que tiene que escuchar. Que el fulano no quiere venir a la iglesia porque el mangano no le pagó los $500. Tiene que saber que en la iglesia no hay gente perfecta, pero tiene que saber cómo trabajar con los imperfectos, porque si mi Dios los aceptó, la iglesia los tiene que aceptar. Y ahí tiene que crecer como líder, sabiendo quién es quién y sabiendo cómo tratar con ese quién. Ahí lo formo como líder, aunque todavía no lo suelto, lo voy a formar. Un error cometimos muy grande nosotros al principio. Poníamos gente entusiasmada, poníamos gente emocionada, pero espiritualmente estaban verdes. Entonces decidimos ya no más. Vamos a sentarnos a hacer las cosas como dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando Jesús le predicaba a las multitudes, luego se retiraba a un lugar lejano y a los discípulos les explicaba las parábolas. Porque el ministerio de Jesús no era alimentar multitudes. El ministerio de Jesús era formar 12 discípulos que continuarían la labor que Él estuvo haciendo en esta tierra cuando Él ya no estuviera acá. Y la iglesia tiene que aprender este principio. Nosotros necesitamos entender que a eso Dios nos llamó. Por eso somos la iglesia, la esposa del Cordero, la amada mía, aquella mujer que está descifrada en Cantar de los Cantares, que dice que es un ejército imponente, pero está en orden. El liderazgo de la iglesia tiene que ser ordenado. Y si es desordenado, entonces hay que disciplinarlo y hay que entrenarlo, porque capacidad tiene, pero es desordenado. Entonces no lo deseche, que mi Dios no desechó a ni uno. Los discipuló, los enseñó, los entrenó y les soltaba la rienda y luego se la jalaba. ¿Qué hicieron con lo que les dije? En tu nombre se sujetan los demonios. Sobre los enfermos poníamos las manos y sanaban. Entonces el Señor les soltaba la cuerda, pero luego le jalaba la rienda. No quiero milagreros en mi reino, dice. No quiero milagreros en mi reino. Preocúpense, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Hermanos, el milagro es la introducción al corazón de la persona. Que alguien te suelte una palabra profética, gloria a Dios, pero es una entrada nada más, que Dios quiere entrar en tu vida y llevarte a algo que Él tiene preparado para ti. Entonces, no busque tanto eso. Mejor busque que la gente permanezca fiel a Dios y su nombre sigue escrito en el libro de la vida. No es que estoy hablando mal de los dones, no es que estoy hablando mal del mover de Dios, no. El fin de todo, dijo Pedro, es el fin de vuestra fe, es la salvación de vuestras almas. Tenemos que velar por salvar al perdido. Tenemos que velar por restaurar matrimonios. Tenemos que velar por conquistar esta generación. Pero esto lo vamos a lograr si formamos discípulos. Póngase de pie. Levante sus dos manos al cielo. Cierre sus ojos un momento. Te voy a hacer una pregunta que te va a desafiar. ¿Cuántos abortaste como padre espiritual?
¿Cuántos abortaste en el camino espiritual? ¿Cuántos se te fueron? Porque no habías entendido el reino de los cielos. Pero si en esta mañana ha llegado la luz a tu mente y tu espíritu ha recibido esta palabra y se va a encarnar en tu alma, yo quiero invitarte que vengas a este altar. Si estás dispuesto a ser discípulos, ven a este altar. Si quieres seguir criando chiquiones, quédate allá. Pero si quieres formar discípulos, ven a este altar. Que mi Dios no solamente te ha dado una revelación, ahora en tu espíritu se va a incrustar algo. En tu espíritu se va a incrustar algo. Para gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo, voy a declarar que en tu ADN va a incrustarse un ingrediente. Esto no se compra en el supermercado. Esto no se va a pedir por Amazon. Esto Dios te lo va a entregar en este altar. En el altar de Dios se quema un sacrificio. En el altar de Dios se quema un holocausto. Aquí en este altar, habla con Dios y dile: Señor, heme aquí. Heme aquí. Ya no busques más. Yo soy quien va a llevar a esa gente a los pies de Cristo. Pero no los voy a soltar. Voy a trabajar con ellos hasta que se conviertan en tus discípulos. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, a un hombre y una mujer que haga lo recto ante los ojos de Dios. Ya no busques a otra, Señor. Heme aquí, dígale. Heme aquí, Señor. Asumo ese reto. Yo me levanto en el nombre de Jesucristo. Te entrego. Te entrego mis pensamientos. Te entrego mis emociones. Te entrego los recursos que me has prestado. Ahora te pido, Señor, que los multipliques. Que los multipliques. Abre tu boca y dile: multiplica los recursos que me has entregado.